que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Frase dicha por José María Morelos y Pavón, frase que sin duda alguna refleja el anhelo de una justicia que sea libre y para todos. 200 años después, ¿dónde estamos parados en temas de justicia en Michoacán? Hablemos entonces sobre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y conozcamos un poco más de su historia y sus proyecciones a futuro. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Buenas noches, magistrada Chora. Buenas noches, magistrado Alejandro Buenas noches, Illescas, señor presidente. por acompañarme en este programa Michoacán, 200 años, origen y futuro. Les saluda Jorge Reséndiz García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es agradable encontrarnos en este edificio, en este majestuoso edificio que va de la mano con su historia, tan importante, tan destacada, dado que hay tantos antecedentes que son difíciles de enumerar todos. A modo de ejemplo, en 1810, el intendente vallisoletano José María de Anzorena, pues, publicó y leyó el decreto de abolición de la esclavitud por órdenes del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y recorriéndolos un poquito a 1824, pues nada menos ni nada más que la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, que posteriormente se unió a el Supremo Tribunal para subsistir, como ahora se denomina, Supremo Tribunal de Justicia del Estado. No, y la verdad es que estar aquí es un gusto y gracias por la invitación, señor presidente, magistrado Alejandro. Simplemente estar aquí en este edificio da la pauta para poder hablar de esos 200 años que poder decir es un enramaje impresionante. Decir poder judicial es pensar en cómo se constituyó, a partir de cuándo, simplemente el lugar donde estamos, cómo se adquirió, qué pasó. Sería importante comentarlo. Aquí en este caso usted dice en 1824, las reformas, que esto fue a partir de la reforma de la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Hemos pasado por 3 aproximadamente, si mi memoria no me falla, a menos de que el magistrado Alejandro me corrija, sobre esas 3 constituciones que han sido el eje para considerar la instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que hoy conocemos. Parte de ello, leyendo un poco de la historia dentro de lo que es nuestra institución, también es analizar la constitución local. Cuando ya se habla de poder judicial formalmente, la constitución de 1825, la de 1858, la de 1918, que es la que actualmente nos rige. Pero bueno, esa solamente es una probadita de lo que ha pasado y de lo que es poder judicial. ¿O me equivoco? Yo creo que muy buena relatoría al respecto, señor magistrado. Sí, una gran relatoría. Me llama la atención al escuchar ahorita a la magistrada Ramírez Chora, algo que para los televidentes y para la sociedad michoacana es muy importante, que es que hablar del pasado del Poder Judicial del Estado de Michoacán, incluso desde la época del primer tribunal de la América Mexicana, es hablar de una historia de hombres. Pero ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, empiezan las mujeres a ser protagonistas en los temas del servicio público jurisdiccional y me congratulo de compartir
la mesa no solamente con usted, señor presidente, sino con una colega que es producto del mérito de la carrera judicial. Sobre ello, me interesa mucho abordar algunos aspectos que tienen que ver por qué estamos en este edificio sede. Básicamente, debemos pensar que esta ciudad, que fue fundada en 1541, cuando se hace la traza urbana, que es una traza de damero o de cuadrícula que paga el conde de Tendilla, el primer virrey don Antonio Mendoza, a un Juan de Gómez, este predio fue destinado a lo que es el Cabildo Civil. Como ustedes pueden advertir de la ciudad, los edificios más importantes, obviamente el primero es la catedral, posteriormente por su importancia, que es una obra cívica, es el acueducto. Después tenemos el Palacio Clavijero, que es de la Orden de los Jesuitas, y aquí encontramos este inmueble que se dedicó a casas consistoriales, o sea, al Cabildo Civil de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde siempre este inmueble tenía una vocación cívica. Y yo creo que eso vale la pena destacar, porque esa vocación cívica implica el espíritu de justicia que impera en aquel pasado, en el pasado reciente, y que ahora, frente al futuro, hay retos muy importantes, y que considero que afortunadamente el Poder Judicial tiene la institucionalidad y las capacidades, tanto en recursos humanos, financieros, que usted conoce bien, señor presidente, y que considero que nos van a permitir seguir adelante. Sí, claro que sí, pero hablemos del Superior Tribunal de Justicia, magistrada Carmen. Ya vemos que se instaló aquí a partir del 23 de agosto de 1824, pero ¿cómo se conformaba ese Superior Tribunal? Bueno, realmente cuando a partir de que se instala aquí, fue conocido de hecho como esa audiencia del Estado y estuvo conformada precisamente con algunos, valga la pena ahorita como tomando alguna de las palabras de ambos, quiénes estuvieron, quién los presidieron. Uno de ellos fue Juan Nepomuceno, que es un hombre que hemos estado destacando, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gómez de Navarrete, José María Sánchez de Arriola, José María Ortiz Izquierdo, José Sotero, José Gallegos, Juan Bautista Raz y Guzmán. Ellos fueron los primeros ministros, porque incluso se constituía por ministros. Y de hecho, en los antecedentes históricos hablamos tanto de ministros, rara vez, pero ya estamos hablando de la Ley Orgánica de 1862, que ahorita creo que es importante comentarla, o conocida como la Ley Maciel. Respecto de ellos, también se manejaba la palabra ministros, pero ¿qué función tenía o qué estaban preocupados? Bueno, conforme a las actividades que se veían o se venían manejando el Supremo Tribunal de Justicia en aquellos ayeres, estaba destinado para la justicia criminal, la justicia civil. No podían interpretar incluso entre esas limitaciones que tenían o como retos, porque también son retos, la legislación. Podían hacer consultas y esto no cambió hasta, estamos hablando de esa reforma que se dio tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero también a la Constitución local, especialmente a la local. Estoy hablando de la Constitución de 1918, donde ya se cambia el concepto y que no se limitaban solamente a consultas, ya era tomar en cuenta las nuevas instituciones con las que se conformaba Poder Judicial. Salté un poquito al mencionar y desfasarme de 1824, 1862 a 1918, pero lo considero oportuno nada más por el solo hecho de pensar que ha habido una transición importante, porque Poder Judicial
con las personas que lo constituyeron de origen, que eran inicialmente 5 ministros, después pasaron a ser 6, después se regresaron a 5 y actualmente somos 19 magistrados, magistradas, y que vale la pena destacar que la paridad dentro del Poder Judicial se ve reflejada actualmente. Me siento honrada y con el honor de estar aquí con ustedes, de representar a mis compañeras magistradas, que hubo ya una primera magistrada, pero estábamos contando que eran 1 o 2 magistradas, ahora somos un poquito más, y es esa importancia de dar inclusión a la mujer en estos cargos, que no es competencia con los hombres jamás, nunca se debe de visualizar así, somos complementos, tenemos visiones similares y distintas a la vez, para poder dar un enfoque a lo que es la justicia, el concepto de justicia como tal. Creo que todos añoramos ello. El primer proyecto de justicia por parte del México independiente tuvo lugar en la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán, con la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, instalado en lo que hoy en día es conocido como la Casa de la Cultura Jurídica de la población de Ario de Rosales, Michoacán. Creo que todos añoramos ello. Y efectivamente, las mujeres poco a poco han venido ocupando espacios dentro del Poder Judicial. Empezamos con una y como usted lo destaca, actualmente tenemos 50-50, son 9 magistradas. Pero es importante destacar también la integración original de ese superior tribunal, que como lo comenta la magistrada, fue en documento, eran 6 ministros y un fiscal, de los cuales únicamente empezaron funciones 3 por los problemas que había. Eran 2 salas y solamente inició una. Hasta años más adelante se generó una nueva sala provisional, pero se ha venido destacándose. ¿Sí? La cuestión también es importante y de destacar de Michoacán, que muchos de los integrantes del Superior Tribunal tuvieron la fortuna de pasar a la Suprema Corte de Justicia. Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete, que fue el primer presidente, también fue ministro de la Suprema Corte, fue presidente de la Suprema Corte. Es importante, señor magistrado, ¿cómo ve usted? Sí, realmente la judicatura michoacana, el Poder Judicial del Estado, tiene aspectos relevantes que le dan un lugar especial en la administración de justicia nacional. El solo hecho de que sepamos que nos acompaña aquí un personaje creador de instituciones, José María Morelos, donde tenemos ciertamente a este insurgente del clero popular que después tuvo la visión para crear la Constitución de 1814 en Apatzingán, y en este tríptico luego vemos un Morelos demacrado porque ya en 1815 el movimiento insurgente había perdido fuerza, pero se crea en Ario el 7 de marzo el primer Tribunal Constitucional de la América Mexicana. Esas son nuestras raíces, por eso somos un Supremo Tribunal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reconoce que aquí está su raíz primigenia. Vale mucho el que estemos en este conjunto a estos 200 años, precisamente diciéndole a la sociedad la importancia de lo que es el contar con los jueces que requiere. Ahora, hablar de eso también me hace pensar los retos que han surgido dentro de esos 200 años, de ese primer tribunal que se instaló y que el señor presidente comenzó a compartir también de cómo estaba constituido. Y uno de los retos importantes, creo que es también merece destacarlo, de que hubo un cese en funciones del Poder Judicial. Ese cese se dio precisamente en 1864, en mayo, a través de un decreto, cuando incluso el Poder Judicial, concretamente hablando de él, estaba operando aquí en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Sin embargo,
Morelia deja de ser capital, se viene el cese de poder judicial con la orden de que todos expedientes o asuntos que llevaban, especialmente del orden criminal, pasaron al tribunal militar que regía en esa época. Converge con una etapa importante de nuestra historia en México, que es la etapa del Segundo Imperio, la época en que estaba gobernando Maximiliano de Habsburgo, porque ese cese se dio de 1864 a noviembre de 1867, en donde concretamente se da un nuevo decreto en atención a las circunstancias que prevalecían con base a precisamente esa guerra de reforma, para que pudiera nuevamente entrar en funciones Poder Judicial. Michoacán no iba a ser la excepción, y de hecho la ciudad capital en esa temporada se trasladó a la ciudad de Uruapan, Michoacán, donde en Uruapan se establece y se dice: cámbiese el lugar sede de todos los poderes, entre ellos el Poder Judicial, claro está, se ordena la nueva instalación a la ciudad de Morelia, para que empiecen a regirse a través de una ley orgánica. Importante, la primera ley orgánica que tenemos de 1834. Sí, ese fue el primer esbozo que tenemos con relación y antecedente de la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hoy llamado así. Tenía un nombre diferente, para no confundir a los televidentes, claro está. Pero también en esa transición o en esa época nos vamos a otra ley que es importante, que es la de 1862, ley orgánica, donde se establecen incluso el número de instancias, volver en este caso, a que se tomaran las protestas a los nuevos integrantes de ese Tribunal Supremo. Ya no estaba Juan Nepomuceno, nada más que para no, en este caso, confundir sus nombres, y creo que es encomiable o es necesario mencionarlos, festejando estos 200 años, son los licenciados Rafael Carrillo, que él fue el que regresa como presidente del Supremo Tribunal de Justicia después de ese cese, José María García, Agustín Tena, Gavino Ortiz, Cayetano López y Macedonio Gómez. Contaban con sus 2 fiscales, uno en funciones, tomando en consideración los asuntos que venían retomándose. Otra vez, justicia criminal, justicia civil. Seguía la no permisión para interpretar la ley. Solamente podían realizar consultas a Congreso del Estado y tomar protestas en esa época a los alcaldes, que eran otros miembros más, aparentemente ya de Poder Judicial. Después, en 1906, desaparece esa figura para ahora incluir o empezar a incluir a solamente jueces de primera instancia y posteriormente juzgados menores, que fueron los que se incorporaron a partir de 1928. Sí es importante todo este relevo. Y efectivamente el relato de que empezamos en 1824, pero hubo una suspensión de labores, hubo un cambio de sede, ¿sí? O también la situación que hubo un periodo donde teníamos por un lado un superior tribunal y por el otro lado un supremo tribunal. Hubo una temporada donde subsistieron los dos. Y hasta la primera ley orgánica del Poder Judicial fue de que prevaleció el Supremo Tribunal. Precisamente la idea del Supremo Tribunal y el Tribunal Superior era para crear las 3 instancias, porque no existía las tensiones surgidas de la Constitución Federal de 1824 implican que no había una coordinación entre las entidades federativas o departamentos, según fuese el momento histórico, si era República Centralista o si era República Federal. Y esto hace que la necesidad del acceso a la justicia se haga a través de los juzgados, que pudieran ser jueces de partida, jueces de letras, o el Tribunal Superior y el Supremo Tribunal como una tercera instancia revisor del Tribunal Superior. Hay una gran tensión que ahorita que hace este recuento de leyes la magistrada Ramírez Chora, hay una gran tensión porque teníamos el
el precedente en la época de la insurgencia que la corona española asumió una constitución liberal en 1812 que era de gran trascendencia. Pensar en una monarquía constitucional era revolucionario para su época, la Constitución de Cádiz. Se viene la Constitución de Apatzingán con el espíritu del movimiento insurgente y una vez consolidada la independencia, tenemos la Constitución del 24, pero entre el 21 de la Consumación y el 24, la que regula las relaciones interinstitucionales de esta naciente población, de este bullante país, es precisamente la Constitución de Cádiz. Y ya a partir del 24 tenemos ya los elementos constitucionales, pero esta lucha entre conservadores con una república central y creación de departamentos y liberales con una creación de una república federal y con entidades federativas, enfrenta el problema de qué legislación aplicar. Estas leyes orgánicas, estas formas de gobierno, esto que habíamos heredado de la Real Audiencia y que ahora se constituyen como audiencia, como primeras audiencias ya en el México independiente, siguen vigentes por necesidad, siguen vigentes la codificación española. En el mundo novohispano teníamos un mundo indiano, un derecho, una república legalmente para el mundo indígena. Y teníamos una república de codificación española para los criollos y españoles. Pero ya cuando surge la Constitución Federal, en este antecedente de que somos todos iguales frente a la ley y que ya nos separamos de la corona, entonces es cuando con este nuevo constitucionalismo el reto es tan grande que hay algo que desde mi perspectiva, algo que dejó latente un problema que nos llevó a los primeros 50 años a esta lucha entre liberales y conservadores, que fue que no se estableció en la Constitución del 24 la separación de la Iglesia y del Estado. Y al no haberse hecho esta separación, bueno, pues podemos verlo desde un plano meramente de creencias y de ideologías, pero no, desde el mundo jurídico implicaba los tribunales de acordada, el tribunal de la Mesta, el fuero eclesiástico con su propio tribunal eclesiástico, el fuero militar con sus tribunales militares, obviamente como lo marca la magistrada, la justicia civil, la justicia penal, y ello hace estos factores políticos de tensión, más esta necesidad de legislar, más esta concurrencia del tribunal inquisitorial con el tribunal eclesiástico, con los tribunales ordinarios, pues crean un reto de complejidad. El papel de las mujeres en la impartición de justicia tiene una vida relativamente reciente en México. Este dato tiene aún más sentido cuando descubrimos que la primera mujer magistrada del Estado fue Cecilia Chávez Cervantes, quien se desempeñó como titular de la Cuarta Sala Civil en 1974. Pues crean un reto de complejidad. Y qué importante es, comenta la magistrada, que en un tiempo de inicios, los alcaldes tenían una función en la administración de justicia, que claro, eran gente que no estaba letrada en la administración de justicia y que necesariamente tenía que asesorarse por una persona conocedora. Empezamos con los alcaldes municipales, después a los alcaldes de tenencia, que se fueron trasladando para ser jueces menores o jueces de tenencia, en ese sentido. Yo creo que ha evolucionado todo esto. Y la competencia por atención de materia pues era muy reducida, más sin embargo ahora ya conocemos hasta de la materia laboral, ¿verdad? Claro, la verdad se ha ido incrementando todas nuestras funciones y las materias, como bien dice, que vamos conociendo día a día. La sociedad crece,
la sociedad demanda, la sociedad exige y exige gente que esté al frente por un anhelo que todos esperamos, ¿no? Una pronta administración de justicia. Ahora, tomando un poquito a cuenta, me hizo recordar otro aspecto que por ahí, en lo rico que es la lectura de la historia del Poder Judicial, me llama mucho la atención en cómo en 1845, que pese a lo que ya hemos estado hablando y que no se daba esa separación de la religión con la actividad jurisdiccional, cómo se tomaban la protesta para ellos, que era en el nombre de Dios. Se colocaban en la mesa principal, según en este caso los textos que actualmente con los que se cuentan, con 4 cirios en cada esquina, los ministros tomando la protesta al funcionario. Hablo en este caso, por ejemplo, de los jueces de primera instancia, quien tenía que estar al frente, ellos en lo alto y con la mano puesta en los santos evangelios, le colocaban un crucifijo y se hacía la protesta. Y decía que en caso de incumplimiento a esa encomienda que se le daba según el cargo, pues ahora sí que Dios se lo tendría que demandar, ¿no? Entonces, ahora ya cambia esa dinámica, los retos ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de que te lo demande, en este caso, la sociedad. Pero ¿por qué en esa época protestaban ante Dios o por Dios? ¿Por qué considera usted, magistrado? El poder de la corona emanaba de Dios. Entonces los súbditos de la corona eran no solamente súbditos de la corona, sino eran creyentes, había una religión oficial. Y aquí, con este tema de que lo podemos ver en esta misma traza, el cabildo civil es pequeño frente al cabildo eclesiástico. O sea, la importancia en aquella época de la iglesia era una potencia económica, política. Y la corona, pues realmente su origen divino era legitimado por la Iglesia Católica. Y esto perdura y persiste durante estos primeros 50 años después de la fundación del Tribunal de 1824, y que, como bien señala, juraban nuestros antecesores ante Dios. O sea, la voluntad divina. Era una justicia divina. Afortunadamente ya es una cuestión institucional donde lo que perdura es una justicia laica con componentes pues completamente distintos a aquella época. Aunque es simbólico y yo me siento también, híjole, ya cuando uno conoce un poco más de su historia, pues es muy grato el hecho de que aquí, justamente en esta primera ala, nave o espacio en el que estamos, que era una de las casas consistoriales, que fue donde le tomaron la protesta a todos esos ministros, y que hoy en día los nuevos integrantes o los titulares de los órganos jurisdiccionales de Poder Judicial, simbólicamente también aquí se rinde su protesta ante, obviamente, quien ya está facultado para ello. Y eso creo que revela uno de esos tantos retos, pero se conserva una cuestión, creo yo, tan simbólica y tan relevante para poder considerar nuestra identidad, el aquí y el ahora, porque finalmente la historia nos ilustra, nos enseña quiénes somos, de dónde somos y qué es lo que a lo mejor en un momento dado se pueda ir marcando como una gran evolución, conservando hasta donde es posible algunas esencias. Y se ha sido esa variación. Comentábamos primeramente, se tomaba la protesta invocando a Dios, ahora se invoca a la Constitución, a las leyes, ¿verdad? Y es de donde emanan precisamente la integración del Supremo Tribunal de Justicia que actualmente se tiene. Decíamos que antes eran 6 ministros, ahora son 18 magistrados los que integran el Superior Tribunal. Habla de jueces
de primera instancia y ahorita ya tenemos 155 jueces de primera instancia en todo el estado. Habla también la ley orgánica de los distritos en que se dividía el estado, que primeramente eran 15, después 18 y a partir del 2007 ya son 23 distritos judiciales. Usted comentaba en la otra ocasión precisamente de la integración o división del estado en distritos judiciales. Así es. Y de hecho se fueron dando de manera gradual, incluso converge, porque si vemos aquí en este espacio donde nos encontramos, son 3 naves, pero curiosamente coincide en la época en cómo se van integrando también esos distritos, esos primeros 15 distritos que usted refiere también formaron, Marta, yo creo que aquí es importante señalarlo, que fueron los de 1867, que estaban compuestos por Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, que todavía existe, Tacámbaro, La Piedad, Zitácuaro, Marabatío, Sinapecuaro, Uruapan. Aquí hay algo interesante. Tancítaro era considerado como tal, hoy en día ya no. Tancítaro ya pertenece a Uruapan. Cualcomán, Huetamo, Zamora, Purépero, que Purépero tampoco ya desaparece como distrito, pero se agregan otros más, y Jiquilpan. Esos eran los primeros, digamos, la división distrital en los que estaba o se constituía el Poder Judicial. Ya a principios del siglo XX estamos refiriendo que de los que yo acabo de citar, con la salvedad de que desaparece Purépero y Tancítaro, se agregan Coahuayana, Los Reyes, Lázaro Cárdenas y Zacapu. Para pasar precisamente, como usted lo dice, a partir del 2007, los 23 distritos judiciales que ya actualmente ya tenemos. Y si a eso agregamos las 6 regiones en que se divide el estado por lo que ve a la materia penal oral, pues es una distribución que en atención a la carga de trabajo se mantiene actualmente. ¿Sí? Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete fue el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia en 1824. Nepomuceno Gómez había ejercido previamente como representante de los territorios de la Nueva España ante las Cortes de Cádiz, siendo un férreo defensor de la igualdad de derechos entre los habitantes de España y los de los territorios de ultramar. Y se mantiene actualmente. ¿Sí? Ahora, hablando de la competencia, comentaba usted de la cuestión de criminal, la cuestión civil, y ahora cómo hemos avanzado, ¿no? Ya tenemos la competencia laboral, ¿sí? E incluso en ese tiempo los procedimientos eran escritos totalmente, ¿sí? Recordemos que empezaron por escrito, luego empezamos con nuestras máquinas manuales, ¿sí? Después con las computadoras, ¿sí? Y ahora prácticamente se está teniendo el camino a que sea la oralidad la que predomine ante eso. Precisamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no da la pauta, nos obliga a atender todas esas herramientas precisamente para modernizar la administración de justicia con sujeción a las herramientas tecnológicas. No, y usted toca un tema, creo que es importante, fundamental, y que pasamos de ese sistema netamente escrito ahora a la oralidad, valga la redundancia, pero comenzamos, si mi memoria no me falla, empezó la oralidad en materia mercantil. Después se dio paso a la oralidad en materia penal con el nuevo sistema de justicia oral penal. Y espero no decir el nombre mal, pero lo bueno es que aquí tengo un penalista enfrente y me va a ayudar. Después de ello, la oralidad en materia familiar. La justicia laboral también se caracteriza por esa oralidad. Ahora, la materia civil, vamos a unos cuantos, ya falta poco para que ingrese formalmente o la aterricemos aquí en Michoacán, que eso es uno de los tantos retos. Puedo decirles con agrado, con aplomo, viendo algunos resultados en lo particular a su servidora, tuve la oportunidad de conocer o transitar por una oralidad, la oralidad familiar, también la oralidad mercantil, en menor medida, pero sí en cuanto a la oralidad familiar. ¿Y qué puedo decir de esos retos que en común tiene? La celeridad.
esa inmediación, que es uno de los principios que rigen a los juicios o la oralidad en esta clase de juicios, ese contacto directo del juez con las partes o de la jueza con las partes, tener la posibilidad de ver todo el abanico, conocerlo, para dar una justicia, insisto, pronta, expedita, pero también con la capacitación necesaria para poder implementar, resolver con apego a derecho, pero no solamente con estricto apego a derecho o conforme a lo que establece la norma. También tenemos ese bagaje para poder analizarlo ya desde un punto de vista conforme a los tratados, etc. Y eso implica la capacitación de nosotros los servidores públicos para dar unos buenos resultados. Yo creo que no hay que dejar pasar que en la oralidad familiar Michoacán fue el pionero. Fue el primer estado que implementó la oralidad en materia familiar, en ese sentido. Ahora, eso pues vamos con ciertos ajustes a manejarlo ya, pero conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Sí? Otra situación también es qué requisitos se pedían para poder ser ministro, para poder ser juez. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entre los requisitos generalmente eran estar o ser designados por parte del gobernador del estado, situación que no ha cambiado. Contar con la edad, originalmente contaban 25, después 30, 35 años, finalmente esa es la última edad, rango que tenemos, ser michoacano por nacimiento, y después se daba la elección. No ha cambiado en gran medida. A lo mejor lo que pudiéramos agregar, maestrado Gilberto, es que aparte de reunir esos requisitos, de ser letrados, usted hablaba en sentido, ahora se ha venido perfeccionando esa exigencia con la finalidad de brindar un mejor servicio, desde el punto de vista que ya no hay una elección directa, sino que propiamente hay una convocatoria para que todas aquellas personas que quieran ser magistrados, que quieran ser jueces, y no solamente eso, sino que se someten a un curso, a un concurso que nos permite la oportunidad de evaluarlos, de impartirles las nociones básicas del cargo que van a desempeñar. Sí, y antes era esa designación que se hacía, como usted bien dice, de forma directa. Después pasó con el Congreso del Estado, y posteriormente creo que sí es importante destacarlo, como bien lo dice, los concursos. Bueno, esa convocatoria, el concurso, y de ahí que se cuente ya con la terna, como actualmente acontece, la terna que será en su momento votada en el Congreso del Estado. Uh-huh. Pensar en estos 200 años y comparar a aquellos jueces con estos jueces, me hace reflexionar en una serie de aspectos que hablamos de la oralidad, y debemos recordar que en el mundo prehispánico había oralidad en la impartición de justicia. El mundo novohispano nos da esta carga de formalidad. Tenemos después esta necesidad de recurrir a la codificación española y con el derecho indiano. Y en la separación que se da a partir de la Constitución del 57 y la local del 58, que ha mencionado la magistrada, como ya lo primero que tenemos es que aquella calidad de súbditos pasan a ciudadanos, y del púlpito se pasa a la palestra y desaparecen los fueros. Entonces, los jueces de ahora enfrentan una complejidad de leyes. Decíamos que en mi época de joven abogado, decíamos que ver nacer un código para un abogado era todo un privilegio. Y hoy en día, del 2008 para acá, hemos visto nacer nuevos sistemas de justicia. La oralidad y la publicidad en las audiencias, destrabar el derecho escrito, quitar las formalidades y
dos aspectos que a mí me parecen muy, muy importantes, que son la capacitación constante y la carrera judicial. Esto que le cuesta a la sociedad capacitarnos, que le cuesta a la sociedad esta carrera judicial, abona a dos aspectos que siempre han sido preocupación del sistema jurídico mexicano: la autonomía y la independencia de los jueces. Creo que esa característica que se buscó en el Tribunal Insurgente, esa característica que buscó la República Federal, ese esfuerzo hecho en la reforma, donde incluso tenemos aquella, entre el 1864 y 1929, estos tribunales integrados por jurados. Nos hemos planteado nosotros la posibilidad de jurados como lo tuvimos en aquellos... 1834, la ley sí, de jurados. Es muy interesante. Entonces, oralidad, autonomía, independencia, carrera judicial. Creo que el juez enfrenta grandes retos y yo deseo, como estoy seguro que todos los mexicanos lo deseamos, que en el futuro, este futuro de que usted, como inició esta conversación de pasado, presente y futuro en Michoacán, que el Poder Judicial hace todo lo que está a su alcance. Yo creo que vamos por buen camino, porque analizando precisamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, da la tendencia a una justicia humanitaria, donde prácticamente ya no es solamente el texto de la ley, sino los principios procesales, como la cuestión de igualdad procesal, la igualdad de perspectiva de género, interés superior de niños, niñas y adolescentes. Son elementos o principios que, vinculados entre sí, van generando que los procedimientos judiciales sean más humanitarios, se atienda más a la persona misma, al niño, a la niña, al adolescente. El conocer esas herramientas que tenemos hoy en día, el juzgar, a lo que estamos obligados a juzgar con perspectiva de género, es precisamente esa visión humanista que también se vea reflejada y se está reflejando en cada una de nuestras determinaciones, dígase de primera instancia, segunda instancia, lo que todos estamos con esa visión para poderlo ejecutar. Y ante los nuevos retos, que en ese caso usted menciona uno de ellos, esa uniformidad de criterio se pretende a nivel nacional, independientemente con las características que a cada poder judicial de cada entidad federativa tiene. Cada uno tenemos retos, Michoacán tiene el suyo, y al igual que, por mencionar algunos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, tenemos cada uno particularidades. Tocó algo importante y que Michoacán vale la pena siempre resaltarlo, ese avance de alguna manera que tenemos en nuestra oralidad en materia familiar. Somos pioneros, no se va a resentir, creo yo, con los funcionarios este cambio, esa transición para adecuar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aquí en la entidad, porque experiencia ya se ha comenzado y hemos comenzado a transitarlo desde el 2015, que se fue regionalizando. En 1885 se estableció el Palacio de Justicia en lo que anteriormente eran las casas consistoriales del antiguo Valladolid por orden del gobernador Prudenciano Dorantes. Dicha sede fue cambiada recién en el año 2002, cuando se transfirió la sede al nuevo Palacio de Justicia José María Morelos. Yo creo que, recordando, magistrada Carmen, cómo empezamos nosotros nuestra carrera judicial, ¿sí? Donde antes era todo por escrito y a lo mejor era suficiente leer el código, leer la institución que nos ocupaba y emitir nuestras resoluciones por escrito. Pero ahora ya hay otras situaciones, la cuestión de la inmediación, de la publicidad, ¿sí? Comentábamos que a veces no es fácil estar ante un público y poder decir cómo se va a resolver, por qué se va a resolver de esa manera. Son retos muy grandes que no cualquier jurista puede adquirirlos en las universidades, en las escuelas.
No, se requiere de esa experiencia que te va dando ese día a día, ese entorno, esa mano. Y él lo dice, antes estábamos estábamos detrás del escritorio, nos daba la oportunidad de pensar y repensar cómo lo íbamos a resolver. Ahora no, ahora se busca que tengas esa capacidad, no de improvisación, porque en improvisados nunca vamos a tener que ser un juez o una jueza de primera, segunda instancia. No se debe dar el lujo de estar improvisando una respuesta. Debe de ser el reflejo del conocimiento que tienes sobre la materia. Se busca brindar una calidad en la impartición de justicia y responderle a la sociedad dado nuestro juramento. Así como los médicos hacen su juramento de Hipócrates, nosotros hacemos juramento a la Constitución, protestamos honrar, respetar, para dar una respuesta para quienes realmente estamos trabajando. ¿Cómo vería usted, magistrado, al nuevo abogado, al nuevo jurista? Nosotros nos formamos bajo el sistema tradicional, tenemos una formación tradicional como abogados. Las nuevas generaciones se están formando ya con este nuevo corpus juris y además se están enfrentando retos que en nuestra época no eran perceptibles. El sistema de audiencias, participar y decidir, los sujetos procesales, plantear sus hipótesis de manera oral y el juez de cara a la sociedad resolver. Creo que si me lo hubieran planteado cuando yo era estudiante, no me imagino cuál hubiese sido mi reacción, pero lo que sí sé es que ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, este refresco que se viene de normal, natural, implica una formación ya en este nuevo sistema que abarca aspectos constitucionales, principios generales, principios procesales, el estricto derecho, la legalidad, abarca una esfera jurídica tan completa que realmente el reto es grande y me parece muy atractivo. Uno de los principios que me llama la atención es de que antes era de estricto derecho, que las partes eran las que impulsaban, ¿sí?, el procedimiento, y ahora ya no. Ahora el juez, el magistrado, es el director del proceso, que no solamente implica dirigir, sino impulsar también. Ahora, otro aspecto interesantísimo es la compenetración de los mecanismos, de las herramientas electrónicas o digitales en el sistema judicial. No, la verdad es que y ahora sí que vamos a decirlo con algunas palabras coloquiales, es un combo. El conocerlo, manejarlo, adecuarnos a ese adelanto técnico que también se exige para optimizar los recursos que ya se nos indican conforme a esa. Ya estamos hablando de una justicia digital, pero también tenemos que tener ciertas, herramientas para poder hacer ese distingo que la experiencia nos la da, para considerarlo. ¿Qué tanto podemos abarcar en un momento para una pronta solución de conflictos? O también considerar los medios alternos de solución de conflictos, que también es importante zanjarlos. ¿Qué tanto puede considerarse al juez o a la jueza como conciliador o como mediador? Finalmente va a ser esa circunstancia. Son parte de los retos para poderlos distinguir. Y eso nos habla de una constante capacitación, profesionalización, experiencia, claro está. Es un reto. Creo que también me sumo a lo que refiere el magistrado Alejandro cuando dice, si a mí me hubieran dicho cuando estaba estudiando o recién egresada de la Facultad de Derecho, no me hubiera imaginado. A lo mejor no hubiese sido posible. Incluso en mi experiencia, que hubiese sido más corta, algunos añitos ya los tengo, pero la visión es distinta, cambia. Podría decir que podría ser fresca en algún momento, fresca en cuanto a la energía, pero no tan fresca con relación a lo que se exige, porque tenemos o resolvemos problemas muy complejos. Pero esa es una de las habilidades que debemos de cultivar en el momento en que tenemos
a cara o a frente un asunto. Dígase expediente en la forma en cómo ya se vaya conformando de manera digital, de manera a través de los documentos de los que actualmente conocemos, o de las dos que vamos a ir fusionando poco a poco, pero es simplemente conocerlo. Y toca usted un tema interesante y que a mí me fascina: los mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo creo que para la sociedad es una figura muy importante. Es una figura muy importante que nos hace cambiar de cultura, de la cultura de la controversia a una cultura de la paz, que nosotros desde 2004 la empezamos y la hemos ido perfeccionando, la hemos ido fortaleciendo. Y ahora con la Ley General de Mecanismos Alternativos, pues yo creo que se abre el parteaguas para que no solamente sea el Poder Judicial el que maneje esa cultura de la paz, porque ya los abogados pueden certificarse para ejercer estos mecanismos, los notarios pueden certificarse también. O sea, se abre el panorama para poder brindar más herramientas que puedan servir para resolver esas controversias sin necesidad, en algunos casos, de acudir a los tribunales. Quisiera hacer un último comentario o reflexión en torno al sistema de justicia penal, que es en el ámbito en que yo me desempeño. La importancia de los sujetos procesales que en algún momento me referí, pero que ahora quiero agregar esto, el aspecto de la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración de justicia. Respetándose la división de los poderes, se debe desarrollar todavía una teoría de la colaboración. Sí, división de poderes, sí. Colaboración también. ¿Por qué? Porque una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y si tenemos policía, procuración y juez, los tres tenemos que tener la misma fortaleza para que esta cadena de justicia no tenga un eslabón débil. Sea fuerte, Sí. sea consistente. Sí, de hecho toca algo también que en lo que convergen estas materias. Usted refiere de la materia penal, yo le voy a hablar un poquito, quisiera oportuna destacarlo, que es la materia también familiar. Van a decir, bueno, me he desempeñado en esta materia que me encanta, que también es la materia familiar, donde usted toca un tema importante, donde estamos los tres poderes inmersos, y que es en ese auxilio en administración de justicia. Un ejemplo aquí, en materia familiar, un juez o jueza en materia familiar resuelve alguna cuestión relacionada con niños, adolescentes, y que implicara, por ejemplo, la separación de los hogares. Y en este caso está la orden dada por quien lo analiza, por quien le corresponde resolverla, pero para colocarlos se necesita de los espacios de los que goza el Poder Ejecutivo, del despliegue o el apoyo que también se ocupa con elementos policíacos. Poder Judicial no cuenta con esos elementos, pero que poco a poco hemos ido avanzando, y en esa comunión, en ese apoyo, se va dando, pero es un respeto total con relación a las instituciones en las que estamos inmersas. Interesante la plática, pero el tiempo no perdona y se va volando. Te agradezco, magistrado Gilberto Alejandro Viviesca, Señor presidente. María Carmen Ramírez Chora. Gracias, le agradezco señor presidente, el acompañamiento que me hacen para tener esta charla tan amena y tan importante. Gracias, Es un buenas placer noches. compartirlo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó